Noches de luz, oscuridad y sangre. Capítulo 3. Valentine. Sonaba el despertador a la misma hora de siempre, pero esta vez, cansado y algo descompuesto, decidió optar por que el ruido del aparatejo le retuviera solo. Fueron unas horas las que pasaron hasta que el teléfono sonó, obligándolo a despertarse y cortar el sueño. Su jefe lo estaría esperando con los brazos cruzados, de no ser que otra vez había caído en una de las tantas excusas que usaba para poder faltar al trabajo. Así pues, con el día libre y para el solo descanso lo suficiente para luego volver a recuperar el tiempo perdido, tomaba su netbook abriendo un blog de notas junto con el Facebook para ver cómo la estaban pasando sus compañeros, que cada tanto se las arreglaban para poder postear weadas a través de sus celulares. Entre el entretenimiento y las risas, se dio cuenta de que su hoja de trabajo estaba en blanco, las ideas no parecían llegar y luego de unas horas comenzaba a impacientarse. Era obvio que no tenía ideas de qué hacer y decidió buscar inspiración en otro lado. Abrió la máquina y se puso a ver las noticias creyendo que tal vez podría ayudarlo con su próximo libro. Fue aquella noticia, recordando una gran tragedia pasada casi más de 3 años, que abrieron sus ojos ante la posibilidad de una nueva oportunidad. El famoso caso de las hermanas Valentine, y el incendio del hospital psiquiátrico de la ciudad. Casualmente ese día se cumpliría otro aniversario más. Una nueva meta se mostraba frente a sus ojos y por más difícil que fuera su labor conseguiría crear su historia basada en lo mencionado, pero aún tenía un gran problema: ¿cómo encontraría a aquella sobreviviente, que experimentó el miedo en tan poco tiempo? Miraba hacia todos lados creyendo que encontraría la solución en alguna parte, pero no funcionaba como lo pensaba. Llegado el final del día se iría a dormir con una idea en su cabeza, junto con muchos otros problemas más. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, a la tarde siguiente, recibió el llamado de su jefe que quería verlo en privado, por temas laborales. Fue el miedo a ser despedido el que llenó su vacía cabeza, pero luego se hizo alivio cuando escuchó que tendría la ayuda necesaria para su próximo proyecto. Y recibió en las manos un papel de la dirección de una hermosa casa flores donde allí encontraría sus respuestas. En la semana, trabajando tan duro como pudo, adelantando sus labores del próximo mes, y aunque se viera cansado y con pocos ánimos, sabía que el tiempo que había logrado quitarse encima le sería útil para su trabajo próximo. Unos días después se dirigió hasta aquel lugar para ver qué podría hacer al respecto. Una pequeña casona vieja pero bien adornada se usaba como florería entre los caminos que llevaban desde un parque hasta un cementerio privado. Al entrar observó a un señor muy viejo leyendo el diario con la compañía de la radio que se escuchaba despacio. Cruzaron las miradas y le preguntó qué buscaba en su humilde tienda. La respuesta que obtuvo lo hizo cambiar de gesto y dirigiéndose a una ventana, la cual daba con vista al cementerio, le negó la respuesta cordialmente, pero con la esperanza de cumplir la meta que se había propuesto siguió insistiendo hasta que por fin consiguió algo. Una hermosa mujer que vendría de lejos para comprar sus flores más costosas y que nunca fallaría en verla. Durante 3 largos años se presentó al establecimiento para después ir al cementerio. Otra pista clave lo acercaba poco a poco a la verdad. Veíase como un detective esperando a escondidas la aparición de tal persona que entrara en la florería. Su espera dio frutos cuando por fin dio con alguien. Esperó atento las acciones del individuo para estar más seguro, y cuando la vio salir del cementerio arriesgó toda la suerte y fue tras ella con un miedo y unos nervios indescriptibles. Señorita, espere por favor, necesito hablar con usted. La mirada de aquella mujer al voltear mostró un hermoso rostro que lo cautivó tanto que se quedó sin habla un instante. ¿Acaso me está hablando a mí, joven? ¿En qué le puedo servir? Contestó dulcemente. He venido de lejos para hablar con usted de algo muy importante, necesitaría de su tiempo si es posible. Pero mire usted, ¿qué cosa? La verdad es que no tengo tiempo. Sin ánimos de seguir con la conversación, como si supiera de qué se tratase, volvió a su camino y comenzó a marcharse. Por favor, espere. Sé que no soy el único que lo ha tratado, pero de todas maneras debo intentarlo. ¿Para obtener qué a cambio? ¿Dinero, fama por mi historia? Me asquean esas personas que aún creen que pueden salirse con la suya aprovechándose de lo que viví. Indignado y como medida desesperada antes de que se diera la media vuelta, se arrodilló ante ella y le suplicó, hasta le daría todas sus ganancias obtenidas una vez que se publicara lo que deseaba trabajar. Pero solo bastó la explicación de su amor al arte y a la literatura lo que la hizo cambiar de parecer. Tienes una cabecita bastante loquita, joven.
pero me has terminado por caer bien. Tal vez si te presentas a tiempo, sin llegar tarde, podamos acordar dónde vernos. Su alegría se hizo visible cuando obtuvo la dirección y el horario a donde ahora debía ir para poder obtener información para su libro. Y más temprano que lo acordado, vestió elegante, esperó afuera del bar hasta que se hizo presente. Entraron y buscaron un lugar cerca de la ventana. Pidieron café y unas rodajas de pastel de vainilla cubierto con fresas. ¿Has traído algo para anotar? Por supuesto, siempre vengo preparado. Mi nombre es Elena y sí, soy sobreviviente de aquel acto de bestialidad tremenda que sucedió hace 3 años. Me mantuve callada como si nada, al fin y al cabo ser famosa o que hablaran de forma importante no volvería a la vida a aquellas personas que murieron. Pensé en no venir, pero hay algo en usted que me cautivó. Y lo veo tan decidido como yo lo estoy ahora. Esas palabras lo conmovieron de tal manera que antes de seguir, tomó un fuerte suspiro, un sorbo de café y luego... Fue el día en que mamá enfermó sin avisos. No sabíamos qué hacer y el dinero para sus remedios era demasiado caro. No me quedaba otra opción como su única hija, tomé por mi cuenta la decisión de trabajar para ayudarla. Pero mis intenciones fueron en vano. Meses después de que me despidieran de un establecimiento llegué a casa para recibir la noticia de parte de mi vecina que volvió mi mundo hacia atrás. Ella ya había muerto y en sus manos sujetaba fuerte, como no queriendo que nadie se lo quitase, un viejo libro que su madre le había regalado. Fue lo único que quedó de ella para recordarla. Una lágrima descendió de su pálido rostro y la secó con un pañuelo simulando que nada había pasado. Fue la familia de mi vecina Victoria, la que me resguardó en su hogar y consiguió que volviera a sonreír. Comencé a trabajar con ella en aquel viejo hospital geriátrico, limpiando en un servicio de mucama, hasta que el personal fue achicándose y me comunicaron junto con Victoria y unas cuantas amigas más que nuestras labores cambiarían de mucamas a enfermeras por un pequeño periodo de tiempo. A pesar de no tener el conocimiento ni la experiencia, decidí arriesgarme ya que la paga era buena y nos hacía mucha falta. Los primeros días como novata ayudaba con pequeñeces, hasta que poco a poco me acostumbré al trabajo sin dificultades. Por algún motivo el destino quiso que sucediera. Tras un traslado de un puesto hasta otro, ahora mi trabajo se veía enfocado en el edificio de junto, el cual también pertenecía al mismo en el que me encontraba. Debía limpiar y servir como una enfermera, siguiendo las instrucciones de mi jefe. Los primeros días fueron fáciles, pero mientras pasaban las semanas, me veía envuelta en tantos problemas que parecía estar por enloquecer. Pues este edificio, a diferencia del anterior, albergaba a los pacientes más dementes que puedas imaginar. El señor Juárez da Silva, cuya costumbre era esperar que alguien se acercase para hablar con él para luego responderle con un grito tan ensordecedor y agudo, se había vuelto el dolor de cabezas más grande que compartí junto con otras enfermeras. Mis Casiriales, una hermosa joven que descubrió a su hija tendiendo de una cuerda alrededor de su cuello, cuando ésta terminó rechazado por un chico que le gustaba en su clase. Si bien no daba problemas, mostraba miseria y pena al verla caminar por todo el hospital junto con una muñeca de juguete, hablándole como si se tratase de su propia hija. Si por alguna razón alguien le llevara la contra con respecto a su problema, ésta enloquecía descontroladamente. Y así podría mencionar a tantas y tantos que fueron pasando por ahí, pero si lo quieres escuchar lo más importante. Fue una tarde de junio, cuando hubo una emergencia dentro del establecimiento. Una de las enfermeras que trabajaba en el 5º piso fue atacada por un paciente y luego trasladada al hospital de emergencias más cercano al nuestro. De no ser por la gravedad de la situación la hubiéramos atendido nosotras, pero fue algo tan impactante que decidimos acompañarla hasta el otro sanatorio para asegurarnos de que se recuperara sin percutir en su mente los hechos vividos. Su rostro había sido arrancado casi por completo, fue algo sumamente impactante en verdad, pero lo peor era que luego de que esta persona renunciara junto con otras más, se había asignado un nuevo grupo encargado del último piso, y entre todas me encontraba yo. No sabía lo que me esperaba y no podía dejar de estar nerviosa pensando con lo que podría toparme.
Al llegar el día en que fui transferida, me comunicaron el nombre de las pacientes a las que debíamos cuidar: habitación 0, familia Valentine, y en ella solo a 2 pacientes, Ángel y Verónica Valentine. Pero que en esa habitación no se suponía que pertenecía a 3 hermanas. Pregunto pausando el relato de su invitada. La verdad es que nunca la conocí, solo sé que salió de aquel lugar por buena conducta y por haber alcanzado las expectativas propuestas en su tratamiento. Ni siquiera pude saber cómo se llamaba. Por un momento el silencio inundó el ambiente y los aires cambiaron drásticamente. Había algo que no encajaba bien y la cabeza de nuestro joven escritor se empezaba a llenar de dudas. Aún así dejó que Elena siguiera con su relato. Su lujosa habitación no se comparaba con las de las demás, era más novedosa. Gustaba de una sección donde comer, sala de estar, habitaciones separadas y un balcón en el cual por fuera se encontraba cubierto de rejas. Ángel era la menor de las 3, normalmente tranquila, pero su carácter cambiaba y se volvía agresiva de un momento a otro. Verónica, en cambio, mantenía la serenidad la mayor de las veces que me encontraba haciendo mis tareas dentro de la habitación. Limpiar, servir la comida, encargarme de sus prendas y de vez en cuando compartir un momento con ellas fue lo que hizo olvidar mi miedo por un tiempo. Hasta que aquel día lo cambió todo. Elena sonrió y pidió disculparse mientras se dirigía al baño. El joven se encontraba tan ansioso de seguir con su trabajo, sabía que lo tanto espero estaba por suceder. Una vez volvió la chica a su asiento, pidieron la cuenta y se marcharon. Caminaron juntos, mientras uno hablaba y el otro escuchaba, se dirigieron a casa de Elena para poder allí terminar lo que habían acordado. Me había quedado algo corta de efectivo, así que fui a hablar con patrona y pedirle un adelanto de mi sueldo. Me quedé a esperarla fuera de su oficina. La vi salir algo apurada y me pidió que la esperase dentro. Había recibido un llamado del edificio de al lado y tuvo que salir por un momento, entonces me quedé mirando en la ventana cerca de su escritorio por un ratito. Vi en la mesa todo el papeleo que involucraba tanto al personal como a los pacientes que tratábamos. Entre hojas revueltas, resaltaba el apellido de la familia Valentine y fue allí donde mi curiosidad me obligó a echar un vistazo. No conseguí nada, ningún dato sobresalía de entre las páginas en blanco. Busqué un poco más y encontré una carta dirigida a las hermanitas de tal dichosa habitación. Parecía ser vieja, vi la fecha y ya habían pasado unos cuantos años desde que la carta había llegado al destino. Tenía el apellido de su familia y estaba dirigido de manera muy personal. No entendí el motivo por el cual nunca se entregó dicha carta y hasta recordé una de las tardes que al terminar mis deberes, Ángel me invitó a tomar una taza de té con ella. Mientras platicábamos recordaba haber escuchado que en su propio mundo, su hermana era la única familia que le quedaba, ya que luego de que su madre la dejase en este hospital y la tercera Valentine se fuera de aquí, nunca creyó volver a recibir ni visitas ni correo de nadie. Sentí tanta lástima y tomé la carta, la doblé y la puse en mi cartera. Esperé a mi paga y luego me fui. Se detuvieron los dos después de una larga caminata y Elena le mostró la entrada principal de su hermosa casa, hasta lo invitó a entrar para dar finalizada su narración, invitándolo a quedarse a cenar. Me las arreglé para poder dejarles la carta a ellas y salir de la habitación como si nada hubiese pasado. Una sonrisa recorrió el rostro de Verónica y luego susurró algo, pero no pude escuchar. Me fui a casa ya que no tenía nada más que hacer y me sentía mucho mejor que antes. Pero cuando desperté, tomé mis cosas y me dirigí al trabajo. Algo había ocurrido. No lo podía creer, era imposible, casi salido de una película de terror. Entré al edificio pero no pude encontrar a nadie, ambos lugares estaban vacíos. Tomé el elevador y me dirigí al último piso por algún motivo, era el último lugar donde no había ido todavía. Comencé a preocuparme, sentía miedo, mucho miedo, nunca supe por qué no llamé a las autoridades primero. Era como si algo me insistiese a investigarlo. Las puertas del elevador se abrieron, mi rostro expresó el peor sufrimiento, miedo y dolor que jamás creí vería enfrente mío. Allí estaban todos los cadáveres de enfermeras y pacientes, todos amontonados unos sobre otros. Las mutilaciones que habían padecido y la forma en que los habían asesinado era indescriptible.
Al final del pasillo se escuchaban los lamentos de una joven en agonía. Reconocí su voz, sabía quién era y fui hasta aquella habitación donde la casi muerta pedía ayuda con las pocas fuerzas que le quedaban. Crucé un interminable mar de personas muertas que llegaban hasta mis rodillas, vomité tantas veces el estómago me lo permitió. Finalmente llegué y ya no la escuchaba gritar más. La vi entonces, su cuello degollado pendiendo de un pequeño trozo de carne, su piel arrancada de su cuerpo, sus viseras enredadas en su cuello como si las hubiesen usado para ahorcarla. A su lado Ángel asomaba la lengua y lamía las costillas casi expuestas que dejaban mostrar el cuerpo sin vida de mi amiga. Me miraba de forma grotesca y el miedo que inundaba mi cuerpo obligó a mis piernas a dar la vuelta y correr. Cuando salí de la pieza, Verónica se cruzó en mi camino y golpeó mi cabeza con el mango del hacha de incendios que estaban en los estantes de la pared. Me desmayé en el momento. Tiene usted una casa muy acogedora, señorita. ¿Y quiénes son estas hermosas jóvenes que la acompañan?, dijo el joven al ver a dos chicas que se disponían a preparar la mesa de cubiertos para cenar. Unas amigas que también he invitado a cenar. Contestó mientras que sus amigas saludaban cordialmente a la visita. Volviendo al relato, desperté sin mi ropa, tenía las manos atadas a la espalda y los pies libres, pero no podía pararme, mi pierna izquierda estaba lastimada, de seguro uno de ellas había sido la culpable. Motivo por el cual no decidieron amarrarme por completo. Miré hacia arriba, una gran luz me secaba y me impedía ver con claridad. A un costado, Ángel tomaba un cuchillo y un tenedor junto con un trozo de carne en ellos. Me miraba y sonreía con gracia como si de un juego se tratase lo ocurrido. Mi cabeza trabajaba a 1000 por hora y aunque no quería ni pensarlo, sabía que lo que se estaba llevando a la boca era la carne de alguien de este edificio, de una persona inocente, una víctima más de sus sucios asesinatos. Se acercó con un plato en la mano y un tenedor en la otra, tomó un pequeño bocado y lo dirigió a mi boca, la mantuve cerrada hasta que su hermana me dio un puntapié en el estómago y me obligó a abrirla por falta de aire. Ángel aprovechó e introdujo el bocado en mi boca. Verónica se colocó a mi lado y apoyó sus manos en mi cabeza de tal manera que no pudiera mover la boca para abrirla. Fui obligada a probar el sabor que me convertía en la misma animal que aquellas dos. Con un afilado cuchillo posado en mi garganta, no tuve más que degustar aquel sabor del cual no quiero recordar. Un empujón me tiraba hacia el suelo, mirando el techo mientras la mayor se dirigía a aquella mesita que se encontraba cerca, preparaba un poco de té. Ángel comenzó a jugar con el cuchillo lanzando de una mano a otra, acercándose más y más. Bromeaba con él y se reía a carcajadas al ver la expresión de susto que yo ponía cada vez que veía el filo de la hoja acercarse. Entonces noté un objeto debajo mío que luego reconocí de tanto tantearlo, era un bisturí, seguramente uno de los doctores que se encontraban muertos en el piso donde yo me encontraba. Mientras aquella bestia pequeña jugueteaba y perdía el tiempo, yo comencé a cortar una de las sogas que me sujetaba. Parecía que no se habían dado cuenta, y cuando menos me lo esperé ya había liberado mis manos. Se me acercó y sentó en mi pelvis, antes de que me apuñalara me incorporé rápidamente y tras un largo trayecto encurvando mi brazo para atacarla con el bisturí. Retrocediendo apurada del susto y sujetándose el cuello, lo había logrado, el corte dio en uno de los costados de la garganta que poco a poco comenzó a abrirse. Chorros de sangre a borbotones caían al piso y revoloteaban por el aire mientras con sus manos desnudas la inútil intentaba detener. Al fin se dio y cayó al piso tosiendo y escupiendo sangre devastada, hasta que un largo suspiro anunciaba su muerte. Me levanté lo más rápido que pude y al apoyar mi pie herido, solté un grito de dolor terrible, me había olvidado por completo, lo intenté una vez más y casi lo logré, de no ser por Verónica que en el momento en el que me descuide se posó detrás de mí y me arrojó hacia unas sillas que estaban cerca. Ahora mi mano no paraba de sangrar ya que el bisturí se había clavado cerca de mi dedo. Se me dificultó incorporarme pero lo hice y con esas pocas fuerzas que me quedaban volví a intentar acercarme hasta la puerta. Fue cuando la vi quitarse su vestido mostrando lo que llevaba puesto debajo de este.
Unas calzas rojas y un juego deportivo ajustado sobre sus pechos, goteaba de las puntas unas pequeñas gotitas de sangre. Resaltaba unos grandes músculos que daban miedo de solo verlos. Se escuchaban los huesos de sus dedos tronar ante semejantes apretones que daba en sus manos mientras se acercaba lentamente hacia mí. Tragaba saliva mientras me apuraba, pero fue inútil. Pateó tan fuerte mi herida que cayó otra vez al piso, dejó caer sobre mí cantidad de exagerados objetos pesados que se encontraban dentro de la habitación, incluyendo con resto de cuerpos humanos, y cuando parecía darse un respiro para recuperar fuerzas, se volvía más fuerte. Aguanté hasta que escuché un disparo proveniente de la entrada de la habitación. Uno de los doctores que de alguna forma había logrado sobrevivir de los ataques de estas dos locas. Apenas mantenía el aliento y luchaba por acertar el segundo disparo a Verónica a una distancia pequeña, pero al final no aguantó y cayó derribado. Verónica se acercó lentamente a él y tomó el arma. Cuando se dio vuelta yo había arremetido sobre ella y sin saber de dónde provenía la fuerza de mi cuerpo comenzamos a forcejear.